saber navegar por lo contencioso administrativo, con esa soltura de la que hablaba, exige, en primer lugar, saber qué cuestiones o qué temas escapan a los mares de lo contencioso administrativo, qué asuntos están excluidos del conocimiento de este, en ocasiones aparentemente infinito orden jurisdiccional. La cuestión, a priori, la despeja el propio artículo 3 de la Ley de Jurisdicción Contencioso Administrativa, que nos dice de forma aparentemente sencilla que escapan a este orden de lo contencioso administrativo las cuestiones expresamente atribuidas a los órdenes civiles, penales y social, aún relacionadas con actividad administrativa, el recurso contencioso disciplinario militar, además los conflictos de jurisdicción entre juzgados y tribunales y conflictos de atribuciones entre órganos de una misma administración, y como cuarto y último punto de materias que escapan a lo contencioso administrativo, los recursos que se interpongan contra normas forales, fiscales de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya que correspondan al Tribunal Constitucional. La lista a priori parece sencilla. Ahora bien, la práctica no lo es tanto. La problemática se suscita de forma bastante común, o al menos más común de lo que parece, respecto al primer punto de esa lista que acabo de enunciar, respecto a las cuestiones expresamente atribuidas al orden civil, al orden penal y al orden social, que aún estén relacionadas o tengan como protagonista a una administración pública. Y en este punto, para tratar de diseccionarlo, nos vamos a zambullir, diferenciando precisamente entre cuestiones atribuidas al orden civil, cuestiones atribuidas al orden penal y cuestiones atribuidas al orden social. Respecto a la primera, la piedra de toque, el que nos permitirá saber qué cuestiones escapan a lo contencioso administrativo, es saber a qué normas de derecho privado o derecho público están sujetas los actos que se impugnen. Es decir, la regla general para determinar qué cuestiones con connotaciones civiles y con ciertas connotaciones en esto de administrativo escapan al orden de lo contencioso administrativo es determinar si los actos que se impugnan están sujetos a derecho privado o a derecho administrativo. Si están sujetos a derecho privado, su conocimiento es competencia del orden civil. Si están sujetos a derecho administrativo, su conocimiento con carácter general corresponderá a lo contencioso administrativo. Por hacer una lista aproximada, escapan a lo contencioso administrativo cuestiones en materia de derecho de propiedad, lo que se refiere a la titularidad dominical de los bienes. Escapan también cuestiones en materia de investigación de bienes y derechos patrimoniales. Escapan igualmente el deslinde de bienes inmuebles, el derecho nobiliario, la impugnación de resoluciones de la Dirección General de Registros y Notariado. Escapan igualmente a lo contencioso administrativo aquellas cuestiones relacionadas con el funcionamiento de las fundaciones. Por ejemplo, la constitución de las fundaciones mortis causa, el nombramiento de nuevos patronos en casos de caducidad de los cargos, la exigencia de responsabilidad de los patronos, la modificación de los estatutos, la fusión de fundaciones, todo ello, por así decirlo, en esta pequeña y breve lista que acabamos de hacer, escapa al orden de lo contencioso. E insisto, la clave está en determinar si la actuación que se pretende judicializar está sometida a derecho privado o a derecho administrativo. En función de ese examen que hagamos, tendremos la respuesta de si compete a lo contencioso o compete al orden civil. Dicho esto, y respecto al segundo grupo de cuestiones, recordamos cuestiones sometidas al orden penal. Aquí creo que todos somos conocedores de que cuál es la diferencia fundamental entre aquellas pretensiones que se suscitan en el orden penal y aquellas otras que se suscitan en el orden contencioso administrativo. Y lo cierto
es que en la práctica apenas hay incidencia. La mayor parte de las incidencias surgen con respecto a la ejecución de las resoluciones penales. Aquí, por poner un ejemplo, me refiero, por ejemplo, a la ejecución de sentencias que acarrean penas de cárcel. La verdad es que tampoco plantea mayores disquisiciones porque en la ejecución de estas sentencias generalmente compete a juzgados de vigilancia penitenciaria, pero sí que se da un mayor trance respecto a quién ha de conocer sobre un orden sobre otro en las actuaciones tributarias vinculadas a delitos contra la hacienda pública. Aquí es donde precisamente se plantea mayor debate de a quién corresponde conocer. Y lo cierto es que escapan a lo contencioso, por así decirlo, todas aquellas pretensiones que con carácter general se deduzcan frente a actuaciones tributarias vinculadas con delitos perseguidos en el orden penal. Aunque lo cierto es que hay importantes matices que deben analizarse caso por caso y que, por supuesto, no son objeto de este webinar. Bien podrían dar para otro. Lo fundamental en cuanto a las cuestiones de orden penal, sabiendo la distinción de las pretensiones que se plantean en un orden y en otro, lo realmente relevante es saber que la incidencia entre un orden y otro se plantea generalmente en la ejecución de las resoluciones penales. Como he dicho, en temas de vigilancia penitenciaria no suele existir mayor controversia. En temas, por el contrario, vinculados con delitos frente a la hacienda pública, es donde sí se plantea mayor controversia, en la medida en que aquellas actuaciones tributarias que estén siendo objeto de investigaciones penales son conocimiento o deben conocerse por parte de los juzgados de lo penal, con carácter general, aunque si bien insisto, con importantes matices. Respecto a la tercera cuestión o el tercer grupo de cuestiones, las sometidas a orden social, aquí lo cierto es que los cruces de cuestiones que se plantean entre contencioso y orden social plantean, como ha tenido ya ocasión de señalar algún órgano jurisdiccional, plantean una extremada complejidad que en ocasiones es muy difícil de dirimir. En cualquier caso, por ofrecer de nuevo una piedra de toque conforme a la cual determinar a quién corresponde o qué cuestiones escapan de lo contencioso administrativo, lo esencial es determinar, de forma muy similar a lo que ocurre con las cuestiones sometidas a orden civil, lo que hay que determinar es si la actuación a impugnar, la actuación a judicializar, embebe o está fundada en lo que se ha denominado tradicionalmente como la rama social del derecho o, por el contrario, está sujeta a derecho administrativo. Así, por continuar con esta regla general, sabremos que corresponderá al orden social enjuiciar todas aquellas cuestiones que están sujetas a esa rama social del derecho, como ha señalado también algún órgano jurisdiccional, y por el contrario conocerá el orden de lo contencioso administrativo cuando esas actuaciones estén sujetas en lo esencial a derecho administrativo. Por ofrecer un catálogo no exhaustivo, pero sí descriptivo de qué cuestiones escapan a lo contencioso administrativo, pues quedan excluidas de este orden resoluciones dictadas por la Administración laboral, determinadas cuestiones sobre negociación colectiva con las administraciones públicas. En concreto, por poner un ejemplo, la impugnación de aquellos pactos o convenios colectivos que la administración pública suscriba con su personal laboral. Quedan igualmente excluidas del orden de lo contencioso administrativo las reclamaciones en materia de seguridad social. Insisto, por dar un listado ejemplificativo de cuestiones que escapan a lo contencioso administrativo. La regla, por sintetizar esta primera clave práctica, puede simplificarse sin perjuicio, por supuesto, de la enorme casuística que se presenta en la práctica judicial. Y puede simplificarse de la siguiente manera. Primero, escapan de lo contencioso administrativo, tal y como dice el artículo 3 de la Ley de Jurisdicción,
las cuestiones expresamente atribuidas a otros órdenes, el recurso contencioso disciplinario militar, los conflictos de jurisdicción entre juzgados y tribunales y los conflictos de atribuciones entre órganos administrativos y los recursos que se interpongan frente a las normas forales, fiscales de Álava, Vizcaya y Guipúzcoa. Y sobre el primer punto, cuestiones expresamente atribuidas a otros órdenes, lo cierto es que deben de distinguirse ese triple bloque de cuestiones. Cuestiones civiles, donde la piedra de toque residirá en determinar si la actuación que se pretende judicializar, como he dicho, está sometida o no a derecho privado, o por el contrario, está sometida a derecho administrativo, lo que en función de el derecho al que esté sometida nos inclinará el conocimiento de la cuestión en favor de un orden u otro. Cuestiones de orden penal, donde, como he dicho, no se plantea mayor controversia, salvo en la ejecución de resoluciones penales, y concretamente en estas últimas, la mayor incidencia entre el orden contencioso administrativo y el orden penal se suscita específicamente en la impugnación de actuaciones tributarias vinculadas con delitos fiscales investigados en juzgados de lo penal. Y por último, respecto a las cuestiones sociales, donde la piedra de toque igualmente, de forma muy similar a lo que ocurre con las cuestiones civiles, está en determinar si la actuación está sujeta a esa rama social del derecho o, por el contrario, sometida a derecho administrativo. ¿Vale? Como veis, decía que bajaríamos al inframundo de lo contencioso administrativo y así estamos haciendo, ¿no? Pero para darle, digamos, una suerte de golpe de efecto, vamos ya con la segunda clave, con actos reproductorios y confirmatorios. ¿Cabe el recurso frente a estos actos? Pues bien, desde mi punto de vista, lo primero que tenemos que plantearnos es qué es un acto reproductorio, qué es un acto confirmatorio. La pregunta en realidad no ofrece o no debería de ofrecer complejidad. Al fin y al cabo, un acto reproductorio o confirmatorio es aquel acto que reitera, como su nombre indica, por reproducción o confirmación, otro acto anterior firme y consentido. Dicho esto, lo cierto es que cabe el recurso frente a este tipo de actos. La regla general nos la da el artículo 28 de la Ley de Jurisdicción. Y este artículo 28 señala que no es posible el recurso frente a actos reproductorios o confirmatorios. El artículo 28 expresamente señala: no es admisible el recurso con respecto de los actos que sean reproducción de otros anteriores definitivos y firmes. Ahí está el matiz. Y los confirmatorios de actos consentidos por no haber sido recurridos en tiempo y forma. Observamos que el matiz precisamente está en esa connotación de definitivo y firme o en esa connotación de consentido por no haber sido recurrido en tiempo y forma. Esa es, digamos, la luz de contraste que nos permitirá saber si es posible el recurso contra un acto y si realmente ese acto tiene la naturaleza de acto confirmatorio o reproductorio, ¿no? Ahora bien, ¿qué ocurre si deducimos un recurso contencioso administrativo frente a este tipo de actos? Pues sencillamente que debería de inadmitirse, es decir, que existe un peligro de inadmisión. Ahora bien, ¿qué ocurre en la práctica? Pues que, como siempre, la casuística en esto es inmensa. Y de hecho nos permite atisbar algún supuesto ya recurrente. Como es el caso, por ejemplo, de los actos que, aun siendo confirmatorios, no han sido válidamente notificados. ¿Qué ocurre en estos casos? Que nuestra doctrina jurisprudencial admite el recurso, aunque sea a ser actos confirmatorios o reproductorios, por entender que lo que se impugna es el acto que ha sido válidamente notificado, el último de ellos. Es decir, si tenemos dos actos, siendo el segundo confirmatorio o reproductorio del anterior, y tenemos que el primero no ha sido válidamente notificado, siendo solamente bien notificado el segundo de ellos, lo que dice nuestra
doctrina jurisprudencial con toda la lógica jurídica del mundo, es que, aun pese a tener materialmente un acto reproductorio o confirmatorio, cabe su recurso en la medida en que, por supuesto, se interponga en plazo, el primero no ha sido bien notificado, ¿no? Hemos visto hasta el momento cuestiones que escapan a lo contencioso administrativo. Hemos visto el régimen de recurso de actos reproductorios o confirmatorios. Vamos ahora a bajar un peldaño más con otra cuestión sobre la legitimación para la defensa de intereses colectivos. La defensa de intereses colectivos es algo que en nuestro sistema judicial, digamos, que no se ha llegado a plantear con la misma casuística que sí se ha hecho en otros sistemas judiciales, como es el caso del mundo anglosajón. Pero sí que es verdad que es una corriente, la de la defensa de los intereses colectivos, que sí ha ido cogiendo cada día mayor fuerza, ¿no? Por eso, al diseñar este webinar hemos considerado necesario abordar esta cuestión sobre si caben las acciones colectivas en lo contencioso. Y lo cierto es que sí, caben acciones colectivas en contencioso, pero para entender el por qué debemos de primero partir de que un interés colectivo, al fin y al cabo, por así decirlo, se caracteriza porque, aún afectando a una pluralidad de personas, sus titulares son determinados o son susceptibles de ser determinados o determinables. Dicho esto, lo cierto es que, en efecto, la ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa sí tolera, sí admite las acciones colectivas. Así, por ejemplo, cabe el ejercicio de acciones por asociaciones profesionales. Basta remitirse a las bases de datos para ver la cantidad de acciones entabladas por asociaciones profesionales de todo tipo y de todo corte frente a distintas actuaciones administrativas. También tenemos la casuística de las acciones entabladas por sindicatos, por asociaciones, por federaciones, por organizaciones de consumidores igualmente, y, por supuesto, también por colegios profesionales. Con lo cual, la respuesta debe ser afirmativa. Caben las acciones colectivas en contencioso administrativo y lo cierto es que en la práctica no entrañan mayor complejidad a la hora de entablarse. Ahora, proseguimos con nuestro descenso. Cuarta clave del webinar de hoy, con los pleitos entre administraciones. Esto sonará, para quien sea ajeno al mundo, sonará raro, sonará extraño o sonará, por así decirlo, exótico. Pero lo cierto es que las administraciones públicas también pueden impugnar los actos o disposiciones dictados por otras administraciones. Por ejemplo, la Administración General del Estado, la Administración de las Comunidades Autónomas, los entes locales, pueden impugnar actos dictados por otras administraciones que afecten a sus respectivos ámbitos de autonomía. Por eso existen los pleitos entre administraciones. Ahora bien, para que en puridad podamos hablar de un pleito entre administraciones, se tiene que dar una premisa base, y es que las contendientes, una administración y otra, se enfrenten en un plano de igual a igual, es decir, ambas en el ejercicio de sus respectivas potestades o de sus respectivas competencias administrativas, cosa que no ocurre siempre, como si queréis podemos explicar en el turno de preguntas. Pero, es decir, solamente cuando esto ocurre, cuando tenemos una administración enfrentada a otra administración, como digo, en términos de igual a igual, en el ejercicio el una de sus facultades y la otra igualmente de sus facultades, estamos ante un verdadero pleito entre administraciones. Y ahora, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre cuando se produce un pleito entre administraciones? Pues realmente que el procedimiento cambia sustancialmente. Cambia por mor de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley
reguladora de la jurisdicción contenciosa administrativa. Y os preguntaréis, ¿qué dice este artículo? Pues primero, que en los litigios entre administraciones no cabe interponer recursos administrativos. No hay reposición, no hay alzada. No la hay. No hay recursos administrativos, porque en los pleitos entre administraciones, cuando una determinada administración considera que otra ha dictado un acto que infringe su ámbito competencial o que infringe una determinada regla del ordenamiento jurídico, esta administración lo que tiene que hacer no es deducir un recurso, como digo, es hacer lo que en la práctica le denominamos como un requerimiento motivado, un requerimiento previo de anulación. ¿Y qué se hace a través de este requerimiento? Pues en esencia la administración requirente solicita a la requerida la anulación del acto, actuación o disposición que pretenda. Ahora, ¿de qué plazo dispone la administración que entiende que se ha producido una infracción del ordenamiento jurídico por ese otro acto de esa otra administración? El plazo para formular ese requerimiento es de 2 meses desde la publicación de la norma o desde que la administración requiriente haya tenido conocimiento del acto que impugna, ¿no? Y ahora, la administración requerida dispone del plazo de 1 mes para resolver ese requerimiento motivado, ese requerimiento de anulación. ¿Qué pasa si en el plazo de 1 mes, desde la presentación del mismo, no resuelve ese requerimiento motivado? Que se entenderá desestimado y entonces, conforme explicita el artículo 44 al que hacía referencia con anterioridad, la administración requiriente podrá formular el correspondiente recurso contencioso administrativo en plazo de 2 meses desde que se entienda producidos los efectos del silencio. Esto es importante porque, como digo, no siempre que tenemos en un contexto litigioso una administración y otra administración, nos situamos en un verdadero pleito entre administraciones. Insisto, solo habrá un verdadero pleito entre administraciones cuando se enfrenten de igual a igual en el ejercicio la una de sus respectivas competencias o potestades. No ocurre lo mismo, por ejemplo, para poder dar un ejemplo muy gráfico, en un expediente expropiatorio. Por poner un ejemplo, expediente expropiatorio tramitado por un determinado ayuntamiento. El ayuntamiento como entidad expropiante se sustancia el procedimiento de expropiación y el de determinación del justiprecio. La propiedad entiende que el valor de la finca debe ser 10, el ayuntamiento, entidad expropiante, insisto, entiende que debe ser 5. No llegan a acuerdo en vía administrativa y, por supuesto, fruto del devenir del expediente expropiatorio, el asunto llega a jurado de valoraciones. Jurado de valoraciones que es generalmente un órgano independiente, sí, pero que depende de una administración autonómica. Este jurado dice que, lejos de lo que afirma la propiedad, que pretende un valor de 10, lejos de lo que dice el ayuntamiento, que pretende un valor de 5 para la finca expropiada, el valor de la finca debe ser 7. Realmente, el ayuntamiento, no conforme con ese valor de 7 dado por ese jurado de valoraciones, enfrenta las pretensiones del ayuntamiento, que pretende fijar el precio de la finca en 5, y enfrenta, por otra parte, los intereses del jurado, que ha fijado el valor de la finca en 7. Ahí tenemos una litis, una controversia entre 2 administraciones, pero sin embargo no estamos ante una litis que enfrenta a una administración de igual a igual. ¿Por qué? Porque sencillamente ese ayuntamiento, cuando comparece ante el jurado de valoraciones, lo hace como un interesado más. Lo hace de la misma manera que lo ha hecho o lo ha podido hacer la propiedad, como un interesado más. Por lo tanto, no hay un verdadero pleito entre administraciones. De ahí, insisto, la importancia de determinar cuándo se está realmente ante un verdadero pleito entre administraciones, porque el cauce a seguir en uno y en otro caso será sustancialmente diferente. Dicho lo anterior,
Vamos ya con la quinta clave o cuestión práctica del día de hoy. Legitimación pasiva y litisconsorcio pasivo necesario. En el primer webinar que celebramos, decíamos que la legitimación pasiva es en esencia la aptitud para ser parte demandada en un proceso contencioso administrativo. Refrescado esto, lo cierto es que el litisconsorcio pasivo acontece cuando en un mismo procedimiento varios son los demandados. El ejemplo más gráfico del litisconsorcio pasivo, digo gráfico por redundante, es el que se da en las demandas de responsabilidad patrimonial, donde la pretensión se dirige por imperativo legal frente a la administración y frente a los sujetos privados que hayan podido concurrir en la producción del daño, al margen de, por supuesto, las entidades aseguradoras de la administración. Ese es el ejemplo más paradigmático del litisconsorcio pasivo. Ahora, lo cierto es que en contencioso administrativo, de forma diferente a lo que ocurre en el orden civil, no existe esa figura o ese mecanismo, esa excepción del litisconsorcio pasivo necesario. No es posible aducir esta excepción para tratar de frenar un recurso contencioso administrativo. Y esto es así por una sencilla razón, porque la relación procesal, como veíamos igualmente en los webinars ya celebrados, se configura en torno a una actuación administrativa y la posición procesal de las partes viene dada precisamente por la necesidad de defender esa actuación impugnada. Lisa y llanamente, podría decirse de forma todavía más sencilla y reveladora que la posición de las partes demandadas en contencioso administrativo no depende de la voluntad del recurrente. Por eso no hay un litisconsorcio o no puede excepcionarse un litisconsorcio pasivo necesario, porque la relación de las partes gira en torno a la actuación impugnada y viene dada por la propia ley, que no obliga a demandar a un número exacto, a un número de intervinientes, a un número de demandados determinado. Descendido ya, digamos, la primera mitad de los peldaños de esta escalera, como decía, del inframundo de lo contencioso administrativo, haciendo aquel símil con las 12 pruebas de Hércules y con la última de las pruebas que tuvo que enfrentar. Si os parece, si te parece, Javier, abrimos aquí un breve paréntesis, como, pues eso, como decía antes, como una suerte de KitKat con el que la gente pueda plantear aquellas dudas que he visto que han ido surgiendo sobre las 5 cuestiones que hemos abordado hasta el momento. Perfecto, sí, ya lo hablamos en su día que muchas veces creemos que es oportuno este breve descanso, ¿no? Para retomar esas cuestiones que se nos han quedado pendientes en esos primeros 5 peldaños. Y sí, veo que estás pendiente de casi todo, ¿no? Y han llegado algunas consultas. Así que mientras que te tomas ese café, te voy planteando esas primeras consultas que van llegando vía chat, si te parece. Bueno, también comento, el compañero Antonio Salamanca apuntaba una serie de reflexiones, aún así le invito a que deje esa consulta de una forma más precisa, quizás vía chat, aún así te traslado esas primeras consultas, como te decía Alfonso. Por ejemplo, el compañero José Carlos me preguntaba una cuestión súper concreta. Una convocatoria pública en relación a ese primer apartado. Una convocatoria pública para cubrir vacante de secretario general de una corporación de derecho público, ¿entraría en el orden social habiendo un acto administrativo previo de aprobación por su órgano de gobierno? Esa es la duda concreta de José Carlos. Perdón, ¿podría repetir de nuevo, Javier, que te he cortado? Te la repito, sin problemas. Nos enfrentamos entre una convocatoria pública para cubrir una vacante de secretario general de una corporación de derecho público. Esta cuestión entraría en el orden social, porque interpreta el compañero que hay entre medias un acto administrativo previo de aprobación por su órgano de gobierno. Entiendo que estamos ante un caso concreto, como siempre, ¿no? Como tú decías durante tu exposición, de esos supuestos súper concretos, ¿no? Sí, a ver, como decía con anterioridad aquí, digamos, la cuestión, si no lo he entendido mal, es una convocatoria para el nombramiento de un secretario general de una corporación
de derecho público. Justo, Bueno, cubrir una vacante. Exacto. Habría que matizar el concepto o la corporación de la que estaríamos hablando, porque al final entiendo que es una entidad o administración auxiliar de alguna corporación local. En cualquier caso, la piedra de toque, porque aquí al final es un secretario general de una compañía pública o privada, es un nombramiento que bebe de normas de derecho privado, por así decirlo. Sí, estoy viendo que José Carlos matiza que está de una Cámara Oficial de Comercio. Exacto. Bueno, la cuestión yo creo que habría que determinarla tomando como referencia. Es verdad que yo en la práctica no he llegado a topar con ningún nombramiento del estilo y habría que verlo con sumo detalle, pero yo creo que al final, por supuesto, tenemos una Cámara de Comercio, ¿vale? Tenemos una convocatoria para el nombramiento de un secretario general. Como tal, tenemos que las cámaras de comercio son entidades de derecho público sometidas a normas de derecho privado. Por lo que yo a priori me aventuraría a decir, insisto, esto habría que verlo con bastante más grado de detalle, me aventuraría a decir que el orden correspondiente en este caso sería el orden civil. Pero, insisto, al final la piedra de toque va a estar en determinar cuál es digamos, la norma de la que parte esa convocatoria. Porque... Si determinamos que la norma, habría que ver la convocatoria con detalle. Si la convocatoria se hace al final como ocurre, por ejemplo, en colegios profesionales, pues se hace conforme a normas de derecho privado y, por lo tanto, quien conocería sería el orden civil. Ahora bien, eso no quita que esta, digamos, conclusión preliminar debamos de contrastarla y de analizarla con todo grado de detalle, porque sí que es verdad que es muy concreta y habría que afinarla y aún seguro que hay hasta algún pronunciamiento en la materia. Claro, tendríamos que estudiarlo, ¿no? Porque al final el artículo 3 es súper concreto, pero entiendo que a medio camino hay un montón de materias, ¿no? Tú mismo detallabas muchísimas materias que a priori parecerían ser muy claras, pero que entiendo que a medio camino, como el ejemplo del compañero, pues se encuentran algunas materias en las que pues no hay tanta, no es tanta la claridad, ¿no? en este asunto. Vale, te sigo trasladando alguna duda más en relación a las preguntas que han llegado. A ver. Ángel, por línea privada, nos pregunta ¿qué ocurre si ante un acto confirmatorio de otro anterior que ha devenido firme, la administración procede a su desestimación y no a su inadmisión? Te la repito si quieres. Bueno, aquí estamos hablando de contencioso administrativo. La duda que se plantea, si no lo entiendo mal, estamos hablando de vía administrativa de un acto determinado y un acto posterior confirmatorio del anterior, ¿no? Se ha entablado recurso frente a este último acto, al confirmatorio, y en el escenario que nos plantean, insisto, si no lo he entendido mal, es que se deduce un recurso administrativo frente a esta última actuación, frente a este acto confirmatorio. La pregunta es, ¿qué ocurre? Bueno, realmente desconozco los motivos por los que se ha desestimado. Al final, si tenemos, insisto, aquí estamos hablando de contencioso administrativo, con lo cual, sin perjuicio de que habría que ver cuáles son los motivos que llevan a esa desestimación, lo cierto es que, bueno, la administración en ese caso que se nos está planteando, yo creo que a priori no estaría obligada a inadmitir. Obligada, es decir, insisto, en este caso, quiero decir, en el webinar estamos viendo cuestiones relacionadas con contencioso administrativo. El recurso contencioso administrativo se inadmite o puede inadmitirse cuando se plantee frente a actos
reproductorios o confirmatorios, que son firmes y consentidos. Ahora, en vía administrativa, a priori no existe causa para inadmitir, lo que existe es una causa de desestimación y frente a ella se podrá ir a contencioso. Y si estamos en un supuesto liso y llano, donde tenemos ese primer acto y ese posterior acto confirmatorio del anterior, a buen seguro de llevarlo a contencioso, el letrado de la Administración plantea un motivo de inadmisión por precisamente haberse recurrido un acto susceptible o, digamos, confirmatorio o reproductorio del anterior. Esto es lo que yo me atrevería a decir, sin perjuicio de que, insisto, habría que ver cuáles son las causas de desestimación de ese recurso administrativo que creo que se ha llegado a plantear. Exacto, sí, lo matizaba ahora vía chat, que nos decía el compañero que sí, que se introducía por error la palabra desestimación y no admisión, precisamente. Vale, aún así, pues quedamos abiertos a esas matices y ampliaciones de información. Otra pregunta que nos llega también vía chat del propio José Carlos, muy breve. En los enfrentamientos entre administraciones, ¿tendremos que tener en cuenta el arbitraje previsto en la Ley 11/2011? Es la consulta del compañero José Carlos. Bueno, el arbitraje entre administraciones realmente aquí no aplica, digamos, es decir, no aplica la regla del artículo 44. El arbitraje entre administraciones que está instituido en la ley es un mecanismo, digamos, totalmente aparte del previsto en el artículo 44, con lo cual, es decir, al final tienen una tramitación totalmente separada y que nada tiene que ver. El artículo 44 aplica al pleito puro y duro, es decir, no bebe de la naturaleza del arbitraje y no resulta de aplicación en ese arbitraje entre administraciones. Perfecto. Y ya por último, antes de seguir con ese decálogo, el compañero, a ver, lo tengo por aquí. Vale, nos pregunta Ángel, desaparecida la reclamación previa en vía administrativa para acceder al juicio social, la pregunta es necesario que el personal laboral, en el caso de instar su reconocimiento como trabajador indefinido, no fijo, lo solicite previamente ante la administración y agotar así de este modo la vía administrativa? Si quieres te la repito, Alfonso. No, está entendida. Es decir, es cierto que la reclamación previa ha desaparecido, ¿no? En ese sentido que se plantea en la pregunta que nos trasladan. Ahora, ello no quita que lo más conveniente, como quiera que al final a conocer el orden de lo contencioso administrativo, se plantee esa reclamación previa, a fin, por supuesto, de dar la posibilidad a la administración demandada de poder dirimir la cuestión en esa vía administrativa antes de agotarla. Y oye, si realmente nada se dice al respecto, entonces sí acudir a contencioso administrativo. Sí, ¿se me escucha? Javier. Creo que estás en mute. Javier. Discúlpame, que estaba en mute y no podía, como tengo dos pantallas, pues no podía desactivarlo. Genial. Sí, no sé si he llegado a explicarme bien, Sí, pero en esencia yo, por supuesto, metería la reclamación previa a fin de agotar esa vía administrativa, a fin también de dar la posibilidad a la administración de poder conocer de la cuestión antes de que se judicialice y entonces sí acudir a contencioso administrativo. No obstante, cualquier duda, por supuesto, quedó a disposición de todos nuestros asistentes para resolverla de forma más detallada, por así decirlo.
Perfecto, ya llega alguna consulta, pero si te parece, retomando ese decálogo, nos la guardamos para el final, una consulta de Gonzalo, y si te parece, retomamos ese punto 6 en relación a la contestación a la demanda y la posibilidad de suspensión del procedimiento por parte del defensor de la administración como rara avis para lograr ese allanamiento de la administración, si te parece, Alfonso. Sí, me parece estupendo, Javier. Pues retomamos ya con la sexta, como decíamos, de las 10 cuestiones de este webinar que cierra el círculo de cuestiones clave para navegar en contencioso administrativo, ¿no? Para abordar esta sexta cuestión, me vais a permitir que os ponga en situación ligeramente. Imaginad que sois letrados de una administración pública, de una entidad local, por concretarlo un poco más, recibís una demanda frente a una determinada actuación de la entidad local a la que defendéis y representáis, y tras su análisis llegáis a la conclusión de que el demandante lleva razón, de que la actuación que está impugnando no se ajusta a derecho. Os preguntaréis en este caso, ¿qué cabe hacer? ¿Defiendo con uñas y dientes esta actuación, aún siendo perfecto conocedor de que mi defensa, por mucho que haga, no va a prosperar? Bueno, pues aquí es donde engarza esa rara avis, ¿no? Cabe la posibilidad de que, como letrados de la administración de esa entidad local, en ese supuesto que ponía, solicitéis la suspensión del procedimiento por plazo de 20 días, conforme dictamina el artículo 54.2 de la Ley de Jurisdicción Contenciosa Administrativa. ¿Qué implica este mecanismo? ¿Qué entraña? ¿Dónde está la virtualidad práctica de esto? Bueno, básicamente lo que entraña es la suspensión del procedimiento para que, como letrados de la administración, le traslademos a esta administración, a nuestra defendida, que es bastante probable que el demandante lleve razón y de que nuestra defensa fracase, de que el recurso contencioso administrativo que se ha planteado frente a dicha administración va a prosperar. Como digo, se trata de una rara avis porque bien podéis imaginar que las veces que la he visto utilizado en mi trayectoria profesional, e igualmente la de muchos otros compañeros míos, se cuentan con los dedos de la mano. Ahora bien, ello no quita que debamos conocer la existencia de este mecanismo, la posibilidad de que si presentamos una demanda se suspenda el procedimiento por parte del letrado de la administración, o de que llevando o defendiendo los intereses de una administración podemos suspender el procedimiento cuando veamos que nuestra defensa, por más que hagamos, va a fracasar. Ahora, ¿qué es lo importante? Que cuando os ocurra en la práctica, cuando veáis que realmente bien en contra o bien a nuestro favor se emplea este mecanismo de la suspensión del procedimiento por la existencia de posibles, de que realmente la actuación impugnada puede ser efectivamente no conforme a derecho, hay que aprovecharlo, ¿no? Y hay que aprovecharlo bien para, como nos ha ocurrido a nosotros en más de una ocasión, bien para aprovechar o lograr el allanamiento de la administración en un juego, digamos, entre bambalinas y fuera de la, digamos, la sala judicial, o bien para tratar de lograr un acuerdo extrajudicial que ponga un fin anticipado al procedimiento. Por eso, como digo, la contestación a la demanda por parte de la administración entraña, no tanto la contestación a la demanda, sino ese mecanismo que instituye el artículo 54.2, entraña una rara avis que habilita esa suspensión del procedimiento y que, bien aprovechada, puede llegar a una resolución anticipada del procedimiento contencioso administrativo, bien materializada en un allanamiento de la administración, bien materializada en una satisfacción extraprocesal de las pretensiones fraguada, digamos, fuera de juzgado, ¿no? Fuera de sala. Por eso digo que debe aprovecharse, ¿no? Ahora, séptima cuestión, la práctica en contencioso de la prueba tiene una virtualidad fundamental, tiene una importancia vital.
la práctica de la prueba tiene, para que nos hagamos una idea, por objeto lograr la convicción del juez sobre aquellos hechos controvertidos que resultan decisivos para la resolución de la controversia. Decía en el primer webinar que la prueba, con carácter general, en el procedimiento ordinario, debe solicitarse en determinados momentos procesales, concretamente en la demanda y en la contestación. No ocurre lo mismo, ojo, con el procedimiento abreviado, sobre el que si queréis podemos adentrarnos en trámite de preguntas finales. Pero en esencia, en el procedimiento ordinario hay dos momentos claves, demanda y contestación. Y decía en aquel primer webinar que la solicitud del recibimiento del pleito a prueba en un procedimiento ordinario se hace en esos momentos procesales y además debe hacerse por medio de otro sí, señalando los puntos de hecho sobre los que versará la prueba e igualmente los medios de prueba de los que las partes pretendan valerse. Aquí, en esta, como digo, séptima clave o cuestión práctica del día de hoy, vamos a abordar algunas notas esenciales sobre la práctica de la prueba en contencioso administrativo, que son nociones que, digamos, no deben pasar desapercibidas. Primero, como digo, refresquemos que la solicitud del recibimiento del pleito a prueba en procedimiento ordinario se hace en escritos de demanda o contestación, por medio de otro sí, designando de forma separada puntos de hecho y medios de prueba de los que uno pretenda valerse. En abreviado, y hago aquí el paréntesis, el recibimiento o la solicitud de recibimiento del pleito a prueba y la práctica de prueba se hace en el acto de la vista. Como sabéis, es un procedimiento dotado de una mayor oralidad. Dicho lo anterior, si se admite el recibimiento del pleito a prueba, la práctica, digamos, la realización de dichas pruebas se realiza, según dispone la ley reguladora de la jurisdicción contenciosa administrativa, en plazo de 30 días, quedando excluidos de prueba, y esto es importante, aquellos hechos que resulten notorios, que sean reconocidos por la propia administración, que no sean controvertidos o que sencillamente resulten intrascendentes. Si se inadmite la práctica de determinadas pruebas, lo que se hará o se debe hacer mediante auto, cabe la formulación de recurso de reposición. Recurso de reposición que debe entablarse en el plazo de 5 días desde que se nos notifique ese auto de inadmisión de los medios de prueba propuestos. Y esto es importante matizar que ese recurso de reposición debe estar, por supuesto, razonado y fundamentado en la siguiente premisa, que debe ser por qué esta inadmisión de los medios de prueba propuestos supone o infringe alguna de las normas jurídico-procesales o jurídico-sustantivas esenciales para la resolución de la litis, ¿no? Dicho esto, lo cierto es que la prueba en contencioso se ha de practicar conforme, y aquí es una de las cuestiones importantes en contencioso administrativo, se practica conforme a las reglas establecidas para el proceso civil y debe de apreciarse por el juez o tribunal conforme a lo que se denomina las reglas de la razón y la sana crítica, que ya conoceréis, ¿no? Es decir, las reglas para la apreciación y práctica de prueba son exactamente las mismas, con muy pequeños matices, que las previstas para el orden civil. Y otra cuestión importante y que cierra el círculo de nociones esenciales en materia de prueba es que cabe la posibilidad en contencioso administrativo de extender los efectos de una prueba pericial. ¿A qué nos referimos con extender los efectos de una prueba pericial? Pues volvamos a ponernos en situación. Si tenemos, por poner un ejemplo, 3 procedimientos conexos que se han tramitado de forma, o se están tramitando de forma separada, donde se impugnan distintas actuaciones, pero estrechamente relacionadas, y en uno de ellos en los 3 hemos pedido la práctica del pericial, de una determinada pericial, basta con que se practique en el primero, si las cuestiones son idénticas,
para que se extienda efectos la práctica de la prueba pericial realizada en el primer procedimiento a los demás, al segundo y al tercero. Por eso es importante saber que en contencioso cabe esta posibilidad de extensión de efectos de las pruebas periciales, cosa que no ocurre lo mismo con las testificales o cualquier otro tipo de prueba, en la medida en que la ley reguladora del orden jurisdiccional contencioso administrativo solo instituye este mecanismo de extensión para las periciales. Y por último, y no por ello menos importante, es que la convicción del juez sobre la certeza o verosimilitud de los hechos controvertidos debe derivarse de la apreciación conjunta de la prueba, sin que a priori pueda atribuirse a un medio de prueba frente a otro determinada preferencia. Es decir, que al final, y si bien, como digo, siempre la casuística es inmensa, no existe en orden contencioso administrativo una prueba o una norma, mejor dicho, que dé mayor preponderancia a la práctica de una prueba frente a otra. Esto es importante. Ahora, prosiguiendo con medios de prueba, con utilización o práctica de prueba. Octava cuestión ya. Realmente surge la siguiente pregunta. ¿Es posible la presentación de documentos? Documentos, no debemos descartar que la documental no deja de ser otro medio de prueba, ¿no? ¿Es posible la presentación, como digo, de documentos después de los escritos de demanda y de contestación? Bien, esta es una de las, en procedimiento ordinario, insisto, esta es una de las eternas dudas en contencioso. ¿Puedo presentar nuevos documentos tras la demanda y la contestación? La respuesta es no, con carácter general. Ahora, como siempre, como toda norma general, existen excepciones. Y en este caso hay 4 en concreto que no deben desconocerse para, como digo, llevar un procedimiento contencioso administrativo con cierta soltura. Las 4 son las que cito a continuación. Primero, pueden presentarse documentos tras los escritos de demanda cuando tengan por objeto desvirtuar las alegaciones contenidas en la contestación a la demanda, que pongan de manifiesto disconformidad con los hechos y siempre antes de vista o de conclusiones. Es decir, que sí cabe presentar documentos tras el escrito de demanda siempre y cuando estos documentos pretendan desvirtuar alegaciones volcadas en los escritos de contestación. Y esto debe de hacerse siempre antes de vista o de conclusiones. Esta es la primera excepción a esa norma general. La segunda, pueden presentarse documentos que sean de fecha posterior a la demanda o a la contestación. Esto es una excepción que viene traída del orden civil, donde precisamente se contempla esta posibilidad. Igualmente, se pueden aportar documentos sobre los que se justifique no haber tenido antes conocimiento de su existencia. Esta es la tercera de las excepciones, igualmente traída del orden civil. Y la cuarta y última excepción es que se pueden aportar igualmente documentos que no se hayan podido obtener con anterioridad, ahora bien, por causa no imputable a la parte que los está aportando y siempre que hayan sido designados o anunciados en la demanda o contestación. Y es muy importante este inciso final, porque de todo lo que acabo de exponer, al final extraemos varias notas determinantes. Primero, que todos los documentos de que dispongamos para fundar nuestras pretensiones deben aportarse junto a nuestros escritos de demanda o de contestación. Esta es la primera norma general. Ahora, que siempre ha de leerse, como segunda nota, ha de leerse y analizarse con sumo cuidado el escrito de contestación en procedimiento ordinario, porque en la medida en que se planteen hechos sobre los que no había controversia o en la medida en que se planteen de disconformidad con los hechos no advertidas con anterioridad, nos permite aportar nuevos documentos que desvirtúen las alegaciones vertidas
en esos escritos de contestación. De ahí la importancia de revisarlos con sumo cuidado. Y como tercera nota, que cuando aportemos documentos en procedimiento ordinario fuera de esos momentos procesales, insisto, demanda o contestación, debemos siempre verificar que estamos ante alguna de esas 4 excepciones que mencionaba con anterioridad. De lo contrario, corremos el riesgo de que esa documental que pretendemos aportar se considere extemporánea y, por lo tanto, no sea tenida en cuenta a efectos de dirimir la controversia. Muy importante esta última clave práctica, e igualmente importante es la novena que tenemos prevista para el día de hoy. Llegamos aquí al escrito de conclusiones, un escrito al que francamente nunca he entendido muy bien por qué, pero siempre y de forma muy injusta digamos que se le ha hecho a menos, ¿no? Es increíble contemplar cómo en la práctica hay una cantidad inmensa, tremenda, de escritos de conclusiones, digamos, famélicos, lánguidos, insustanciales, que campan con más pena que gloria por los autos de nuestros juzgados de lo contencioso administrativo, de juzgados y tribunales. De verdad, es increíble la cantidad de escritos de conclusiones que son tenidos a menos, ¿no? Como decía con anterioridad. Las conclusiones, con la ley en la mano, con nuestra ley reguladora de la jurisdicción contencioso administrativa, deben sintetizar los hechos, la prueba practicada y los fundamentos en que se apoyan las partes. Para mí, y siempre lo destaco tanto en mi práctica diaria, la gente con la que trabajo, como en webinars o formaciones de este corte que hacemos, las conclusiones es uno de los escritos que entraña mayor complejidad. Y entraña mayor complejidad porque al final exige una labor de aprovechamiento, de síntesis tremenda. Y digo esto porque al final no basta con reproducir. Las conclusiones no deben reproducir lo ya dicho en el escrito de demanda, lo ya dicho en el escrito de contestación. No basta tampoco que contengan una mera frase diciendo que nos remitimos cómodamente a lo ya expuesto en nuestros escritos de demanda o de contestación a esta. Las conclusiones tienen que ser esa síntesis magistral de hechos, prueba y fundamentos en que se apoyen nuestras pretensiones. Y como digo, no cabe hacerlo mediante una mera reproducción, un mero copia y pega del escrito de demanda o de contestación. Tampoco cabe hacerla volcando sin orden ni concierto hechos, pruebas y fundamentos como títeres sin cabeza, o mediante, como digo, esa simple y cómoda frase de que nos remitimos a lo ya dicho en los escritos de demanda y de contestación. No y no. Es decir, las conclusiones, insisto, tienen que ser esa síntesis magistral de lo que ha ocurrido en autos, por decirlo de forma todavía más ilustrativa. Las conclusiones tienen que darle al juzgador esa foto finish, como dicen los anglosajones, esa foto final que inmortalice la controversia, que diga o que permita al juzgador tener esa imagen sobre los puntos clave de la controversia, sobre los puntos sobre los que se va a tener que mojar y sobre las cuestiones que tendrá que dirimir en sentencia. Y, por supuesto, de las razones que deben llevarle no solo a dirimir esos puntos, sino a hacerlo a nuestro favor. Esa es la base de un escrito de conclusiones y, como digo, por eso ha de ser una síntesis magistral y por eso es uno de los escritos que en la práctica jurídica entraña mayor complejidad, porque habitualmente los escritos de conclusiones que se presentan en el día a día de nuestros juzgados de lo contencioso administrativo no cumplen o, digamos, no sintetizan con todo el acierto que podrían hacerlo esa
entremezcla de hechos, prueba y fundamentos. Visto lo anterior, llegamos ya al último de los hitos, o la última de las cuestiones claves del día de hoy, y llegamos con la sentencia, como digo, hito final del procedimiento en primera instancia. Y aquí en esta clave práctica hemos querido hablar de la sentencia, lo que haremos a continuación, e igualmente del recurso de apelación, ¿no? Una herramienta esencial que, como decía el título del programa previsto para el día de hoy, no debe desconocerse, ¿no? La sentencia no ofrece complejidad, es el acto que con carácter general pone fin al procedimiento. Es una declaración del juzgado de tribunal que conoce del asunto, a través del cual decide si las pretensiones que se le han entablado son o no conformes a derecho, si el recurso contencioso administrativo prospera o no prospera, si la actuación administrativa impugnada se ajusta o no se ajusta a derecho. A eso se reduce, en última ratio, la sentencia. Y la sentencia debe dictarse, como veíamos en el primer webinar, por un órgano jurisdiccional que tenga jurisdicción y competencia. Son dos cuestiones básicas. Y aquí una cuestión todavía más fundamental. La resolución, la sentencia que pone fin a este procedimiento contencioso administrativo debe estar, como no, motivada. Es decir, debe contener las razones que le han llevado a adoptar el fallo que contiene. Debe resolver todas las pretensiones entabladas. Extremo que se anuda con lo que en la práctica forense se denomina como principio de congruencia. La congruencia de la resolución, o mejor dicho, la falta de congruencia de resolución es un motivo más de apelación que puede tenerse en cuenta para, como veremos, entablar una apelación. Al final hemos de tener en cuenta, y hago aquí un pequeño paréntesis, de que existen distintos tipos de incongruencia. Existe incongruencia ultra petita, como se denomina con ese famoso latinajo, en aquellos supuestos en los que la sentencia accede a más de lo solicitado por el demandante. Tenemos la incongruencia extrapetita, donde la sentencia se pronuncia o accede a algo que sencillamente no se le ha planteado en contencioso administrativo. Y tenemos igualmente la incongruencia infrapetita, es decir, que se accede a menos, bastante menos de lo solicitado por el demandante. Estos son los tres tipos que con carácter general se distinguen en la práctica. Ahora bien, es verdad que en muchas ocasiones los supuestos de incongruencia plantean lo que se denominan como incongruencias mixtas, es decir, una mezcla de todas las tres modalidades reseñadas con anterioridad, de la ultrapetita, la extrapetita y la infrapetita. Ahora, esto de la incongruencia nos lleva a un siguiente punto relacionado con la sentencia, y es que con carácter general podemos anticipar que no se incurre en incongruencia cuando, por ejemplo, el tribunal o el juzgado solamente se pronuncia sobre la pretensión principal y no se pronuncia sobre las accesorias, pero las accesorias, dependen de la principal. Es decir, nuestra doctrina jurisprudencial ha entendido que no hay vicio de incongruencia, que la sentencia es congruente, por lo tanto, cuando desestima la pretensión principal y no dice nada sobre las accesorias, pero lo cierto es que las accesorias dependían de la principal. Ahí dicen nuestros juzgados y tribunales que no hay incongruencia de ningún tipo. Tampoco existe incongruencia según nuestra doctrina jurisprudencial, y con esto cierro este paréntesis sobre la congruencia de las sentencias en contencioso administrativo, cuando, no se formulaba una pretensión de forma expresa, pero sí estaba implícita y nada se dice sobre ella. Es decir, no hay incongruencia cuando se plantea una pretensión de forma implícita y la sentencia no resuelve sobre ella. Aunque bien es verdad que el cuerpo doctrinal mayoritario se inclina a determinar que no hay incongruencia, es cierto que hay otras resoluciones
un cuerpo minoritario que sí viene a reconocer la existencia de cierta incongruencia. Insisto, al final la congruencia o la incongruencia de una sentencia que pone fin a un procedimiento contencioso administrativo se valorará caso por caso conforme a la casuística que se plantee en cada procedimiento. Ahora, hecho o cerrado este paréntesis, ¿cuál es el mecanismo de que disponemos conforme a nuestro ordenamiento jurídico para impugnar aquellas sentencias que consideremos que no se ajustan a derecho? Pues bien, la respuesta es muy sencilla, la apelación. El recurso de apelación es la herramienta por excelencia para impugnar aquellas sentencias que sean susceptibles de apelación. Ahora bien, sin perjuicio de que realmente una exposición completa, íntegra, sobre este recurso, sobre la apelación, daría bien para otro webinar, ahí van, o hemos querido diseñar esta última cuestión ofreciendo una serie de notas imprescindibles que no deben desconocerse sobre el recurso de apelación en contencioso administrativo. Bien, la primera de estas notas es que como regla general el recurso de apelación solo puede interponerse frente a sentencias dictadas en asuntos cuya cuantía litigiosa exceda de 30.000 euros. Esta tiene que ser la primera nota y es la nota que debe quedar en todas nuestras cabezas a la hora de abordar una apelación. Que la regla general es que solo puede interponerse apelación frente a sentencias dictadas en asuntos cuya cuantía supere los 30.000 euros. Ahora, como digo siempre, como toda regla general, hay excepciones. Y las excepciones es que con independencia de la cuantía, sí cabe apelación frente a aquellas sentencias dictadas en materia de personal al servicio de administraciones públicas y las dictadas en recursos contra la inactividad de la administración, contra asuntos en materia de extranjería, dopaje e inadmisión de peticiones de asilo político, todas estas últimas, al margen de las de personal, con cuantía superior a 30.000 euros o, importante esto, indeterminada o indeterminable. Tercera nota sobre la apelación. La apelación debe presentarse en el plazo de 15 días desde que se notificó la sentencia. Y ojo, igualmente aquí, porque no aplica la regla de la caducidad que veíamos en el anterior webinar. Los 15 días de la apelación son 15 días contados desde la fecha de notificación de la sentencia que se pretende recurrir. ¿Hay gracia? Sí, hay gracia. Ahora bien, no hay caducidad. Importante este matiz. Y como última nota clave sobre la apelación es que, dado su carácter ordinario, el recurso puede fundarse en cualquier infracción del ordenamiento jurídico en que creamos que haya podido incurrir la sentencia recurrida. Me refiero con cualquier infracción, tanto procesal como sustantiva. Y ahora, lo importante es que no basta reiterar los argumentos de la demanda o la contestación. El recurrente debe esforzarse en demostrar la vulneración del ordenamiento que contiene la sentencia recurrida. Precisamente por esto último, y ya como broche final a este webinar, nosotros siempre recomendamos que la apelación, por supuesto, esté bien razonada y argumentada, pero todavía más que el recurso se estructure en distintos motivos separados, fundamentados y, por supuesto, sin repetir los argumentos de primera instancia, realizando además una exhaustiva crítica de la sentencia recurrida. Es increíble, lo puedo garantizar, la cantidad de recursos de apelación que se plantea en base a un mero copia y pega de los argumentos o de los fundamentos entablados en la demanda o en la contestación. Y es igualmente increíble la cantidad de resoluciones de nuestros tribunales superiores de justicia que llegan a conocer de ese tipo de recursos, donde dicen que realmente la práctica de apelación no puede limitarse a, como decimos, reiterar esos argumentos,
Dicen esas sentencias de los tribunales superiores de justicia que eso al final lo que hace es oscurecer el debate en apelación y en vez de facilitar el conocimiento de esa apelación, el conocimiento de las infracciones que ha podido cometer esa sentencia, lo que hace es ennegrecer ese debate en apelación, y esta es una de las razones por las que en muchas ocasiones esas resoluciones de los tribunales superiores de justicia que enfrentan o que conocen recursos de apelación que se limitan a hacer esa burda reproducción de los argumentos de la demanda o de la contestación, llevan a la desestimación de plano de esos recursos de apelación por presentar una práctica apelativa, una práctica de apelación que realmente, lejos de enriquecer el debate en apelación tal y como se debería hacer, lo que hacen es acomodarse en esa mera reproducción como si planteasen el recurso ex novo, por así decirlo. Por todo ello, la recomendación, por supuesto, a la hora de enfrentar una apelación es razonar, estructurar en motivos separados y, por supuesto, que cada uno de esos motivos plantee una crítica exhaustiva y enriquecida de la sentencia, de los motivos por los que consideramos que se ha infringido el ordenamiento jurídico en cualquiera de los puntos que se planteen.